Hola, buenas tardes y un buen comienzo del sábado. Estamos pasando de tiempos difíciles donde no nos podemos congregar ni tampoco podemos visitarnos por el aislamiento social y preventivo por cursando esta pandemia. También estamos siendo bombardeados sobre las redes de sermones, profecías, predicaciones que nos hablan del fin del mundo y por qué pasa esta pandemia. Y sin duda nos hace reflexionar en nuestras casas si realmente cómo estamos con nuestro estado espiritual, en qué momento de nuestro estado espiritual estamos cursando. Y lógicamente la pregunta que surge es, ¿cuál es el secreto de la vida? ¿Seremos salvos? ¿No seremos salvos? ¿Será el fin del mundo este? Y la respuesta no se hace esperar. Esa respuesta la conocemos y esa respuesta es Dios. Y si estamos estudiando este trimestre, la Biblia, y Dios se revela en ella, es un buen comienzo para que podamos incorporar a la Biblia a nuestras vidas. Jesús en el desierto le contestó 3 veces a Satanás, escrito está. Jesús sabía y conocía mucho de la Biblia y se aferró a ella para evitar la tentación. Algunos me dirán, bueno, sí, Satanás también la conocía. Si se acuerdan del pasaje de Lucas, donde dice, el diablo lo llevó al alero del templo y le dijo, si eres el Hijo de Jesús, de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará por ti para que te guarden. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Este es un pasaje de un salmo, el Salmo 91, en el capítulo en donde relata esa situación. Pero si nosotros tenemos a Dios como guía y seguimos sus pasos, vamos a conocer esas palabras y también vamos a saber de dónde vienen. ¿Qué significa tener a Dios o qué significa conocer a Dios? Uno conoce a una persona cuando confía en Él, ¿no? Entonces, uno cuando conoce a Dios, deja de creer en Dios para creerle a Dios. Si me acompañan, vamos a leer un pasaje de la Biblia que se encuentra en Isaías capítulo 29, versículo 13. Así dice. Dice pues el Señor, este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor hacia mí fue enseñado por mandato de hombre. ¿Qué nos dice este versículo? No solo se conoce por lo que me dicen, por lo que vi o por lo que me enseñaron. Tiene que haber esa relación personal con Dios. Cuando uno conoce realmente a Dios, su vida cambia. Hay un cambio de 180 grados en su vida. Podemos ver algunos ejemplos. Pablo conocen toda la historia de Pablo, un ferviente anticristiano que después de conocer a Jesús, su vida cambió 180 grados. Zaqueo, un ladrón que después de conocer a Jesús también cambió su vida, y el mismo Mateo, otro de los ejemplos, un recaudador de impuestos que conoció a Jesús y fue uno de sus discípulos. Si uno no cambia es porque aún no conoció a Dios. Se puede conocer de doctrina, se puede conocer mucho de versículos de la Biblia, pero si de corazón no cambia, no ha conocido tampoco a Dios. Job, otro de los ejemplos, era un hombre, como dice la Biblia, intachable, justo, recto, apartado de Dios, apartado del mal, temeroso de Dios, pero no conocía al mismo Dios. En Job 42, versículos 5 y 6, nos dice, de oídos
te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Job sabía mucho por lo que había estudiado, por lo que le habían dicho. Tenía mucha información, pero no conocía a Dios. Cuando realmente conoció a Dios, se arrepintió de corazón y en ese momento también volvió a cambiar su vida. Hoy necesitamos ese arrepentimiento, hoy necesitamos ese cambio de mente para cambiar nuestras vidas. Es importante conocer a Dios para el cambio. Este es el momento de leer, de estudiar su palabra. Cuando uno comienza a estudiar su palabra, reconoce también sus promesas y sabe que para Dios nada es imposible. Muchas veces nos encontramos en periodos de angustia, en donde nos preguntamos, o muchas veces nos preguntamos si realmente existe o si le importamos a Dios también nosotros. Y cuando pasamos esos momentos de angustia y estamos dudando en la existencia de Dios, tenemos que recordar un pasaje. Ese pasaje está en Juan capítulo 3, versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Este pasaje nos dice cuánto nos ama Dios a cada uno, que entregó a su Hijo único para que nosotros creamos, tengamos fe en Él y tengamos ese secreto de la vida. ¿Por qué creerle a Dios? ¿Por qué estudiar su palabra? Ya en Génesis, en varios versículos nos dice: Jesús dijo y se hizo. Dios lo dijo y se creó. ¿Tiene poder su palabra? Sí. Tiene poder para cambiar las cosas. Si Dios tiene el poder para cambiar las cosas, es tiempo para conocerlo, es tiempo para confiar en Él. El tiempo de estudiar su palabra viva. Recordemos que en tiempos difíciles nuestra única salvación es Dios. Y si conocemos a Dios mediante la palabra, tendremos ese secreto de la vida. Que Dios lo bendiga y que tengan un lindo sábado.